Empiezo diciendo que tenemos en esta reunión dos héroes, porque héroe en el concepto y en la definición del idioma quiere decir la persona que realiza una acción muy abnegada en beneficio de una causa noble. Un héroe es la persona ilustre y famosa por sus hazañas y sus virtudes. Y aquí está nuestro director y miembro del Consejo, el embajador Armando Valladares, que estuvo un poco más de 22 años en las cárceles cubanas y que después fue embajador de los Estados Unidos ante la Organización de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y está un héroe de este tiempo que acaba de salir de la cárcel y que acaba de ser forzado al exilio, como lo fue hace décadas Armando Valladares, que es José Daniel Ferrer. Y estos héroes, estas personas que realizan acciones extraordinarias y acciones abnegadas, lo hacen en beneficio de una causa que es inherente a la naturaleza humana, la vida y la libertad. Son héroes que están defendiendo la esencia del ser humano, el derecho fundamental, el derecho humano más importante, que es la vida y la libertad, que desde hace casi 67 años están oprimidos, vejados y sometidos por la dictadura de Cuba, que desde el principio fue y es una organización de delincuencia organizada, que en el siglo XXI se ha transnacionalizado más allá de lo que pudo hacer en el siglo pasado en el ideario criminal de Fidel Castro del internacionalismo. En el siglo XXI, lo que era el siglo pasado el castrismo, la dictadura criminal castrista, se ha convertido en el proyecto transnacional del socialismo del siglo XXI con el dinero y el petróleo de Venezuela que les dio Chávez y con el soporte que ya desde la caída del muro de Berlín le daba Lula da Silva con el Foro de Sao Paulo. La historia del siglo XXI en las Américas es la historia de la expansión de la dictadura de Cuba. ¿Y qué quiere decir la expansión de la dictadura de Cuba? Quiere decir la expansión en las Américas de las prácticas más criminales de las que pueda tener registro la historia, que están probadas por la misma historia. Narcoestado. Cuba es el primer narcoestado de las Américas cuando Fidel Castro se asocia con el narcotraficante colombiano Pablo Escobar y con el narcotraficante boliviano Suárez Gómez. Termina fusilando al general Ochoa de la Guardia, pero eso no puede tapar el hecho de haber fundado el primer narcoestado y hoy día es el narcoestado líder de la región. El cartel de los soles está identificado en Venezuela, pero el jefe del cartel de los soles está en Cuba. Y esa jefatura está puesta en evidencia por hechos registrados por la prensa internacional. En la última década, 2 barcos que salen a su tiempo cada uno del puerto del Mariel en Cuba son interceptados en Panamá. Uno con 4 toneladas de cocaína con rumbo a Turquía y el otro con cerca de 10 toneladas disfrazadas dentro de un embarque de carbón. ¿Desde cuándo Cuba produce cocaína? Hay coca en Cuba. Cuba se ha convertido, además de narcoestado, en el estanco de la cocaína que el cartel de los soles manda desde Venezuela, que recibe del narcoestado de Bolivia instalado con Evo Morales y de los grupos criminales fundados por Cuba, las FARC, el ELN, fundados en la década de los 60 en Colombia, que suministran ese producto. Han expandido los narcoestados y en vez de tener un narcoestado que era Cuba a principios de este siglo, hoy día son narcoestados Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. El otro elemento es que ha expandido su mecanismo de terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado se define como las acciones criminales que se cometen desde el gobierno con el propósito de generar miedo en la población, de manera que con ese miedo se logren conductas de sometimiento que de otra forma no serían posibles. Y aquí están 2 víctimas del terrorismo de Estado, Valladares y Ferrer. Ferrer el más reciente, encarcelado, liberado, reencarcelado, sentenciado,
amenazado, enfermado, torturado en las cárceles, hasta que es forzado a salir al exilio para salvar la vida de su esposa y de su hijo. Pero cuando sale al exilio, lo que hace es esa gran frase, esa gran palabra ya dicha por un guerrero notable en la Segunda Guerra Mundial: volveré. Y esa palabra de volveré de José Daniel Ferrer es la señal de que la Cuba dictatorial, después de 67 años, ese grupo criminal que funciona en base a crímenes de lesa humanidad, a la creación de guerrillas, a la exportación de terrorismo, a la administración de jueces sicarios, jueces que no son administradores de justicia, sino verdugos de la tiranía, se está extinguiendo y se está agotando. Y se está agotando, además de por la quiebra que trae la corrupción, la ineficiencia, el centralismo, el estatismo, el comunismo que tienen, que ha sembrado la miseria en Cuba, en Venezuela, en Bolivia y en Nicaragua, como se puede ver hoy día, y que ha alcanzado incluso sus gobiernos paradictatoriales, como la Argentina con el kirchnerismo, como el Ecuador con la dictadura de Correa, que era una expansión también de la dictadura cubana, como la miseria que han expandido en toda la región, que va acompañada de crimen. Se está agotando además porque la realidad de política internacional y geopolítica ha cambiado este año 2025. Con el cambio de la política exterior de Estados Unidos, nacida del cambio de la política interna realizada por el presidente Trump 47, que prioriza la seguridad nacional de los Estados Unidos y del pueblo americano, han sido identificados en su verdadera dimensión lo que hasta hace unos meses se pretendía llamar revoluciones o se pretendía llamar dictaduras. Son grupos de delincuencia organizada transnacional que conforman un solo bloque. Ya nadie cree en la revolución cubana. La revolución bolivariana es una falacia para cubrir a los criminales en Venezuela. El cambio en Bolivia, el proceso de cambio, es el argumento para tapar el narcoestado y la organización criminal que todavía permanece en ese país. La revolución sandinista no es sino un grupo de bandoleros metidos en todos los delitos, y estos grupos tienen un sistema que llaman socialismo del siglo XXI que los cubre. El cambio geopolítico que se produce en la región ha venido a dar el único elemento que faltaba para liberar a los pueblos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Porque todo el mundo se pregunta y dice, ¿por qué con tanta lucha, con tanta resistencia, con tanto héroe, con tanto encarcelado, con tanta sanción y con tanto discurso a nivel internacional no caen las dictaduras? Por una sencilla razón. Porque hasta ahora en la confrontación no había una lucha de igual a igual. Mientras las dictaduras de Cuba y sus satélites y su expansión usan la tortura, las armas, la agresión, la lucha armada, la amedrentación, la violencia, las democracias se defendían simplemente en el marco de lo que es lo políticamente posible, lo políticamente correcto, que presentaban democracias en un escenario de indefensión. Pues esto ha cambiado con el cambio de la política exterior de Estados Unidos, y ahora la confrontación es de igual a igual. Ahora está sucediendo que los narcotraficantes que exportan muerte y asesinato en sus lanchas con cargas de cocaína están siendo objeto de operaciones legítimas de parte de la democracia más grande del mundo, de las fuerzas armadas más importantes del mundo, para neutralizarlos. Y las dictaduras van a caer por dos razones. Primero, porque el eje de confrontación es democracia contra el crimen y la democracia se está defendiendo. Y segundo, porque el crimen está recibiendo la aplicación internacional de lo que es el Estado de Derecho de la comunidad internacional, o el cumplimiento de la ley internacional que le corresponde. Esto es cuestión de meses. Yo creo que el próximo año, el año 2026, es el año de la liberación de los pueblos. Este año vamos a ver la liberación que avanza en Bolivia, donde el presidente Rodrigo Paz
ha tomado el gobierno, le corresponde ahora tomar el poder y desmantelar el narcoestado, donde en días o en semanas vamos a ver la extinción del cartel de los soles en Venezuela y a partir de eso la liberación de los pueblos de Cuba y Nicaragua. Muchas gracias.